Pues se acuerdan ustedes hace medio año que nos decían, no, la inflación ya ha tocado techo, no, todos tranquilos, va a empezar a bajar. Un mes después, no, ya ha vuelto a tocar pico. Bueno, hemos pasado tantos picos que esto parece el Tour de Francia. O sea, de pico en pico hasta la escalada final. Bueno, 10,8 de inflación. Y mientras que hace Pedro Sánchez, decirnos que nos quitemos la corbata. Con 2 corbatas. Bueno, déjenme que les hable antes de Simbioline Megaflora y continuamos con el bloque. Bueno, yo no sé si sabían ustedes que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas, y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en parafarmacias Mundo Natural, aunque si lo quieren adquirir a distancia, pues también pueden hacerlo y les decimos cómo. Bueno, lo pueden hacer directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Bueno, atención, la inflación en el 10,8, Pedro Sánchez sale, que si nos quitemos la corbata, él con el botoncillo suelto. Por cierto, después de haberse paseado por toda la geografía española, dicen, ¿con Falcon? No, con Falcon, detrás el Super Puma, para que cuando se bajase del Falcon se metieran en el Super Puma, y del Super Puma, ¿quién más? También iba en el convoy el Audi, para que según se bajase del Super Puma, se montase en el Audi. O sea, parecía aquello, la cabalgata de los Reyes Magos, pero los 3 Reyes Magos eran Pedro Sánchez, Falcon, Super Puma y Audi, y se queda tan ancho. Y mientras nosotros con la inflación en el 10,8. España, como saben, es el tercer país de la Unión Europea que más recursos está destinando para proteger las rentas de nuestros conciudadanos, medidas que de no existir no harían que el IPC estuviera en el 10%, sino que estuviera en el 15%. Arrimar el hombro no es un eslogan, es una obligación para aquellos sectores y aquellas empresas que particularmente se están beneficiando de esta situación económica. Digo 15 o 20 o 25, o sea, acabamos de ver el primer cálculo económico-econométrico basado en la economía ficción. Y si no hubiese estado yo en el 15 o en el 20 o en el 25, me está dando 25. Pero ¿qué cálculo es este? O sea, lo que sabemos, y ahora les vamos a mostrar los datos, es que de los países comparables estamos en cabeza. ¿En cabeza de qué? En cabeza hemos estado de la pandemia, del COVID. En cabeza, por cierto, ya estamos también de casos de viruela del mono. ¿En qué más hemos estado en cabeza? En cabeza de inflación. Sí, en cabeza de inflación. De los países comparables estamos en cabeza de inflación. No estamos en cabeza con determinados países del norte que reciben todo su suministro de gas de Rusia, por motivos obvios. Esos son los que están por delante nuestro. El resto, como nosotros, que por cierto, gracias a Pedro Sánchez, también ya hiperdependemos del gas ruso. Es que lo tiene todo este hombre. Lo tiene todo, o sea, donde haya un charco, no lo duden, allá va a chapotearse. ¿Con qué zapatos? Con los nuestros. Ahí estamos. Yo, de verdad, no he visto una cosa igual. La verdad es que lo recordabas hace un momento, cuando hace unos meses Nadia Calviño nos decía que habíamos tocado el pico de inflación y que en ningún caso llegaríamos a los dos dígitos. Bueno, hemos superado el 10, estamos en un 10,8, la inflación subyacente está en un 6,1 y encima hemos de escuchar cómo Pedro Sánchez nos dice que gracias a él no estamos en el 15, que gracias a las medidas que ha adoptado estamos solo en el 10,8, encabezando, como acabas de indicar, a todos los países de nuestro entorno. Somos los que tenemos la inflación más disparada. La inflación es el impuesto de los pobres, es algo que pagamos absolutamente todos. Estamos ya llevando unos meses en los que tenemos serias dificultades para pagar la factura de la luz, la factura del gas, para llenar el depósito del coche de combustible, y nos encontramos con que todo ese encarecimiento está repercutiendo ahora en la cesta de la compra. Esa inflación subyacente nos demuestra que los altos precios han venido para quedarse. Es la inflación consolidada que nos afecta en todo nuestro día a día, en todos los servicios y cosas que compramos. Y resulta que el Gobierno lo único que hace es subirnos los impuestos y aumentar el techo de gasto. 198.000 millones de euros para el año que viene, para elaborar los presupuestos generales del Estado del próximo año, subiendo el techo de gasto al récord histórico. La verdad es que, a diferencia de lo que están haciendo todos los países con gobiernos mínimamente sensatos, España está haciendo totalmente lo contrario. Donde los demás bajan impuestos, España los sube. Donde los demás están recortando el gasto, España lo aumenta. Y yo creo que vamos a enfrentarnos a un otoño realmente difícil y a un próximo año también muy complicado,
y las cosas se van a poner muy difíciles. Por eso mucha gente este verano está recortando sus vacaciones, está recortando gasto, sabiendo que lo que viene no es nada halagüeño. Y mientras sigamos con este gobierno, mayor riesgo que corremos de empobrecernos todavía más. Pedro Sánchez, vamos de maravilla. Escúchenle. Porque ahorrar energía es prioritario, es una tarea de todos y va en línea con lo que están haciendo otros países europeos. Con todo ello, lo que estaremos haciendo es reducir nuestra factura energética y, por tanto, también contribuir entre todos a reducir nuestra dependencia del agresor, en este caso de Putin, de Rusia, y sin duda alguna también a reducir y a doblegar entre todos la curva de la inflación. Pero quiero resaltar que España cuenta con bases sólidas en crecimiento y en creación de empleo para mirar al futuro con garantías y con confianza. Sí, en cuanto te vayas tú. Y dice, para reducir la dependencia de Rusia, en el mes de junio hemos multiplicado por 4. Con este señor hemos multiplicado por 4 con respecto a hace un año la compra de gas ruso. Prácticamente no comprábamos aquí. Teníamos entre el 8 y el 10% de consumo de todo el gas, lo teníamos ruso. Gracias a él lo hemos convertido en el segundo mayor proveedor, 24,4%. Nos llega de Rusia. Y dice, no, me he quitado la corbata para que no dependamos del gas ruso. Mire, yo de verdad, la ensaladilla rusa tiene más lógica que lo que nos está diciendo este señor. La verdad es que este hombre es un genio con las palabras, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que no tengan conocimiento. O sea, le echa directamente la culpa del problema energético de España a Putin. Le echa la culpa de la inflación a Putin. O sea, Putin es el culpable. Parece que Putin está gobernando España y él es el líder de la oposición. Luego, si y lo que no es la derecha. Sí, exactamente. Maravilloso. Si no estuviera Putin, la culpa se iría de la derecha, de Vox, del Partido Popular, y del cambio climático, claro. El cambio climático, y de Franco, son de culpa, Franco, claro. Luego Franco, etcétera. El caso que es que parece cuando un gobernante hace de oposición a todo el mundo, cuando está gobernando, en vez de mirarse a sí mismo, ese gobernante generalmente se parece a una dictadura, son los dictadores, ¿no? Que buscan siempre pues, conspiraciones raras para justificar su ineptitud. A Sánchez le interesa que la gente cada día sea más pobre. Al comunismo y al socialismo les interesa, primero, que los pobres sigan siendo pobres, porque saben que si el pobre deja de ser pobre y empieza a tener dinero y no depende de ellos, pues, como dice Petro, se convierten en gente de derecha, porque pueden pensar por sí solos, y por lo tanto hay que dejarle que mantenerle pobre. Y luego quiere crear que la clase media pues sea todavía más pobre. ¿Y todo qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez? Pues todas las medidas para empobrecer a esa clase media, crear más pobre, que la gente dependa de subsidio y que él, pues lógicamente, tenga más masa de votantes. Esa es la situación. Vemos la inflación. ¿Por qué el señor Sánchez, en vez de coger y quitar el IVA, por ejemplo, ahora durante un tiempo de la gasolina, que casi todos son, estamos hablando que el 70% de la base imponible son impuestos, más luego el 21% es impuestos, ¿por qué no quitas el IVA en vez de dar una subvención? No, porque va en su ADN dar subvención, tener una economía subvencionada. Si hubiera quitado el IVA, seguramente la inflación no haya sido tan alta. ¿Por qué en una situación como esta no quitas también el IVA, por ejemplo, de la energía eléctrica, que nos afecta a todos, ¿no? ¿Quién se es perjudicado? Sobre todo la clase media, los trabajadores, etcétera, y el beneficiado es Pedro Sánchez, y seguirá. Tú decía Javier, estamos en máximo de recaudación histórica. Sí, sí. Claro, si lo que quiere es robarnos a lo que pueda para, lógicamente, que cada vez estemos en una situación más complicada, que no lleguemos al final de mes, y esto lo decía Stalin muy claramente. Stalin cogía una gallina, le iba quitando las plumas a la gallina viva, y luego ya la gallina, después de estar gritando la pobre pues mucho tiempo, le daba un poquito de maíz y la gallina comía de su mano. Pues eso es lo que quiere hacer con los españoles. Después de quitarnos todas las plumas, darnos 4 granos de maíz, para que encima digamos, joder, qué suerte, tenemos al gran Salvador que nos ha salvado de este desastre económico, y gracias a Sánchez y a sus medidas sociales estamos fuera de peligro. Cuando es todo lo contrario, las medidas de Sánchez son descaradamente, condenan a la economía y condenan a la pobreza a la clase media, que es lo que quiere, que desaparezca la clase media para que lógicamente haya más pobres y más masa que le pueda votar por medio de las subvenciones. Bueno, pues prepárense, ¿vale? Porque los problemas de España son Putin,
la derecha, que está toda enloquecida, son todos violentos, Franco, obviamente, como no, y el cambio climático. ¿Y cuál es la solución? Lo digo ya como puro silogismo, ¿eh? ¿Y cuál es la solución que ha encontrado Sánchez contra todos los males? Porque si estos son los males que identifica Sánchez, ¿cuál es la solución? Quitarse la corbata. ¿Ustedes lo entienden? Yo tampoco, ¿verdad? Bueno, pero vamos, ahí está él. Se van a solucionar todos sus problemas. Yo estoy convencido que hasta vamos a crecer un poquito, gracias a quitarnos la corbata. Ahí lo tienen. Sí me gustaría que vieran, en fin, no llevo corbata, eso significa que podemos todos también ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido pues, a los ministros y ministras y a todos los responsables públicos, me gustaría también, y al sector privado, si aún no lo ha hecho, que cuando no sea necesario, pues que no utilicen la corbata, porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es en nuestro país. Y ya está, arreglado todo, nos quitamos todos la corbata y somos todos más ricos, automáticamente llenamos el depósito gratis, el recibo de la luz nos baja a la mitad, no sé cómo no se nos había ocurrido. Claro, debíamos estar todos pensando que lo que había dicho, que la culpa era de Putin, del cambio climático, de Franco y de la derecha. Bueno, pues si era de esto, dice, claro, ¿cómo íbamos a llegar a la conclusión? Necesitamos un genio como él. Alguien que nos dijera la solución a esos 4 factores es quitarse la corbata y automáticamente Putin desaparece. Ya está, es una cosa maravillosa. Bueno, estos son los datos de la realidad. Luego está Pedro en el país de las maravillas, por decirlo de alguna manera. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Mientras él habla de soluciones muy originales, a lo mejor el mes que viene nos pide quitarnos los calcetines, quién sabe, ¿vale? Mientras ocurre eso, España, último dato, estos son los últimos entregados, unos corresponden a junio, otros a julio. 10,8, toma ya. Toma ya, y la subyacente, efectivamente, donde quitas energía y los alimentos frescos, bueno, pues quitando los 6,1, el mismo dato que teníamos en enero de inflación total, es decir, hemos conseguido meter en el grueso de la economía todo el disparo de los precios. Esto es lo que responde, o esto es lo que explica, efectivamente, la situación de poder adquisitivo de muchas familias. España, 10,8. ¿Cómo están nuestros competidores? Alemania, 7,6. Reino Unido, 9,4. Francia, 5,8. Italia, 8. Portugal, 8,7. Estados Unidos, 9,1. Japón, 2,3. China, 2,5. Es decir, nosotros en cabeza, una vez más, de lo malo, ¿vale? Pero esto, según Pedro Sánchez, se va a solventar quitándonos la corbata. En breve nos dirá que nos quitemos la camiseta interior y no saben ustedes, sus 600 se va a convertir en un Ferrari. Vamos ahora con otra fotografía que yo no sé si puede ser un poquito más compleja de entender, pero les aseguro que adelanta un tortazo de la economía como yo he visto en pocas ocasiones. Esto es el consumo del gas por los grandes sectores, por los grandes consumidores, por la industria, por las empresas y la industria. Son datos cerrados del mes de junio del gestor técnico del gas, datos oficiales. Y esto es lo que están mostrando. Junio sobre junio, el mismo periodo con respecto a hace un año. Y estamos en un año en el que estábamos saliendo de COVID, ¿vale? En servicios están consumiendo menos 2,1, en construcción menos 9,5, en metalurgia menos 12,9, en química, farmacia menos 14, en papel 14,1 y atención porque el resto ya superan directamente las caídas del 15%. Esto se llama parón de actividad, ¿vale? Resto de industria, 15,3 de caída, agroalimentaria menos 16,2, atención al textil menos 28,6, atención al refino. Es decir, para generar el combustible que se utiliza en toda la distribución y en todo el movimiento de cualquier ser humano, ¿verdad? Vale, pues refino caída del menos 35 y en generación de electricidad menos 39,2. Si las empresas están parando su actividad, se llama paro. Si las empresas están parando su actividad, se llama despidos. Si las empresas están parando su actividad, se llama volvemos otra vez a tener que soportar a un presidente con cara de zapatero. Esta es la situación real. Y mientras, frente a esto, esto es considerado por los economistas como un dato totalmente avanzado. Porque esto no hay ni trampa ni cartón, o sea, no hay manera de retorcer el dato. No. Si se está parando el consumo de lo que utilizas para moverte en la empresa, para utilizarlo como precisamente lo que te hace generar productos o generar servicios, es que se está parando toda la actividad. Bueno, pues estamos entrando en estas, ¿y qué es lo que nos ha dicho Pedro Sánchez? Que nos quitemos la corbata. Ya está. Gran solución. Hombre, teniendo en cuenta cómo son sus ministras, ¿verdad? Que la una nos está diciendo que ya hemos llegado al pico de inflación, pico tras pico, tras pico, tras pico. Teresa Rivera nos dijo en enero del año pasado que los precios de los combustibles y los precios de la calefacción, que iba a ser una cuestión temporal, en enero no de este año, del anterior, que se iban a acabar las tensiones de su vida. O sea, con semejantes anuncios, con semejantes adelantos, y mientras esto, ¿saben lo que significa? Carga fiscal. ¿Esto saben por qué está así? Porque mientras que los demás sí están dando ayuda, nosotros estamos dando palos fiscales. Subidas de cotizaciones, subidas de impuestos a todos los sectores. Si tú le sumas a todos los sectores incremento de la barrera para contratar, SMI,
Por lo tanto, incremento de costes laborales. Le sumas incremento de la electricidad, lo que hemos comentado antes, incremento de todo lo que necesitas como materia prima. Y además le sumas incremento de costes fiscales, te sale esta fotografía. Pero mientras que nos quitemos la corbata. Y se ha quedado tan ancho. Pues la verdad que son datos muy preocupantes en todos los sentidos, viendo de que, según estos datos, a partir de septiembre va a ser un auténtico tsunami para la economía española, porque yo creo que la gente que lo esté viendo se tiene que estar quedando la sangre helada directamente. Esto es no lo que pasó en el 2008, sino algo muchísimo más gordo, porque es un parón de todo el sistema productivo del país, y todavía este hombre está con lo que dices tú, con las melonadas que me quito la corbata. Está claro de que o se toman medidas urgentes de reducción de impuestos, de seguir saqueando a impuestos a la clase productiva, o va a llegar un momento que va a haber un colapso total. Y en ese colapso total, ¿qué es lo primero que va a pasar? Pues lógicamente va a haber una caída en la recaudación muy importante, lo que va a determinar que el Estado vaya a necesitar muchísima más deuda para poder mantener todo estos conjunto de macrochiringuitos y contrataciones extraordinarias de funcionarios que ha hecho este hombre. No lo va a hacer, va a intentar continuar con ese gasto, y esto puede llevarnos directamente a una auténtica bancarrota, donde el Estado pues no pueda pagar su deuda pública, donde las empresas directamente entren en concurso de acreedores porque no puedan seguir ante la situación de los costes que están teniendo, y que además venimos además de una pandemia donde la mayoría de las empresas han recibido préstamos ICO, y bueno, más o menos se van arreglando las cosas, pero si hay un golpe tan claro de la economía, esto es un golpe de muerte a la mitad de la economía española. Y mientras tanto, como tú has dicho muy bien, seguimos diciendo imbecilidades, seguimos haciendo promesas absurdas y no se toma nada en serio. Creo que habría que hacer un reajuste del gasto total, un reajuste de los impuestos, un reajuste de los impuestos al trabajo, que son brutales. Esa reforma laboral va a ser al final un auténtico caos para todo el sistema laboral, y creo que la gente tiene que darse cuenta de que esto es uno de los momentos más graves que va a vivir España en los últimos años. Asís, Timmermans, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, y un saludo a todos. Pues nada, estamos aquí comentando los datos avanzados que están llegando y la verdad que son lamentables. Es decir, el consumo de gas a efectos industriales, es decir, para producir, es decir, un indicador clarísimo de si va a haber actividad o no va a haber actividad, se está frenando, pero a un ritmo brutal. Y mientras, Pedro Sánchez hablándonos, que ya veo que te has solidarizado con él, de quitarnos la corbata. Te nos has hecho del Partido Socialista, ¿sí? Pero esto es a distancia. Bueno, pero acabo de salvar a medio planeta quitándome la Ya te digo, corbata. ya. Pero cuando vaya al estudio... Noto ya que he crecido un palmo. Desde que te he visto a ti sin corbata, joder, me siento más fuerte. Más... Sí, a mí de la corbata y otras tonterías lo que me preocupa es que ni siquiera cuando estamos hundiéndonos nos dicen la verdad, ¿no? O buscan culpables o dicen tonterías. Entonces, bueno, estabais comentando los indicadores adelantados y va a haber otros mucho peores, Carlos, y tú lo sabes mejor que yo, que van a indicar un desplome de la actividad económica en los próximos meses, y eso es la famosa estanflación, ¿no? Inflación y estancamiento económico. Y luego, Carlos, yo no sé si lo habéis comentado, pero que sigan mintiendo en el tema de la inflación es muy grave, porque en primer lugar, esta sandez del presidente del gobierno de que gracias a mí la inflación no es del 15%, es solo del 10%. Bueno, yo creo que incluso a algún economista de su entorno le ha ido a bochornar, no estoy seguro. Es una tontería, lo está diciendo. De hecho, y esto también lo sabéis, lo vamos a pasar muy mal de todas maneras. Es decir, la única forma de curar, entre comillas, de inflación, la cura de la inflación es dolorosa. Es dolorosa, porque la inflación, bueno, en fin, estoy enseñando a quien sabe, ¿no? Pero la inflación lo que viene es de la cantidad excesiva, de la cantidad de dinero excesiva, y de lo que es la otra cara de la moneda, que es el gasto público excesivo, digamos, que es el que provoca que los bancos centrales creen más dinero. Entonces, Carlos, claro, ¿por qué hay más inflación en España? Porque el gasto público, el dopaje del gasto público es tremendo.
Entonces, lo que debería el presidente y sus ministros es dejar de mentir y decir, mire, lo vamos a pasar muy mal. Tenemos que reducir el gasto público, tenemos que reducir la cantidad de dinero, van a subir los tipos de interés. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Por una parte, reducir el gasto público y hacer lo posible para que la gente lo pase lo menos mal posible en este periodo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues reduciendo la carga fiscal, reduciendo en la medida de lo posible los impuestos para que la gente pueda llegar a fin de mes, quitando trabas a la economía. Están haciendo lo contrario. Están haciendo todo lo contrario. Además, en varios sectores están aprovechando para hacer lo contrario, lo que es grave. Quiero decir que ni siquiera en un momento en que las cosas están tan mal, dicen la verdad a la población. Entonces, claro, me preocupa mucho porque el siguiente paso, y eso ya no es economía, es política. El siguiente paso, que ya está en marcha en realidad, es buscar culpables a lo que ellos han provocado. Los culpables, por supuesto, serán, bueno, en fin, por supuesto ya es un clásico, la guerra de Putin, Franco, la pandemia, pero los culpables serán los banqueros, los empresarios, las energéticas, las petroleras, cualquiera que no sea quien ha creado la situación. Entonces, así es, el último mazazo se lo acaban de arrear a los autónomos con un cambio de un sistema en el que tú podías elegir la base de cotización y ahora te dicen no. Me tiene usted que hacer una estimación de cuánto va a ganar el próximo año y en base a eso usted va a tener que pagar. De los distintos tramos que se generan 15, 4 bajan un poquito, 11 suben. ¿Cuál es el pequeño problema? Que los 4 que bajan un poquito es de los que te van a echar, porque te vas a tener que ir a tributar a los de arriba, a cotizar a los de arriba, con lo cual maravilloso luego, el esquema. Claro, y si los ingresos no se corresponden con lo que tú habías estimado, si son superiores, tienes que ingresar la diferencia. Tienes que acabar pagándolo, con lo cual, en cualquiera de los dos casos, o susto o muerte. ¿Cómo va a ser? Porque ellos siguen, además, con más impuestos, el de las energéticas, el de la banca, que van a acabar todos, evidentemente, digan lo que digan, trasladados al precio. Sí, claro. ¿Cómo va a ser la vuelta de verano? Así es. No, va a ser tremenda. Yo no tengo muy claro qué va a ocurrir, Carlos, porque la situación es tan insostenible que me parece, que estoy expectante, yo creo que todos, sobre qué va a pasar con Bruselas. Me refiero a que ya los tipos están subiendo, bien. Pero, claro, la deuda pública española es insostenible, va a ser insostenible. Entonces, va a dejar de comprar el Banco Central Europeo, perdón, he dicho Bruselas, pero me refería al Banco Central Europeo, va a dejar de comprar deuda española indirectamente. Es que se puede hundir. Yo creo que va a tener que haber un plan de ajuste importante en España. Pero me preguntas, ¿qué va a pasar en septiembre? Yo creo que muchas cosas malas y mucho más deprisa de lo que la gente cree. Me puedo equivocar y espero equivocarme, pero mucho más deprisa, porque es que, quiero decir, los problemas, la subida de tipos va a tener un efecto inmediato. En España hay más inflación, Carlos, que en el resto de España, perdón, que en el resto de Europa. Ya he apuntado algunas razones por las que esto es así, creo que habéis comentado otras. Entonces, en España no hay un solo indicador, digamos, que le dé un respiro al gobierno. El esfuerzo fiscal es excesivo. La capacidad de la economía española de generar ingresos para pagar el déficit y para pagar los impuestos es muy limitada. El déficit público no solo es enorme, sino que ha aumentado a unos ritmos muy superiores que en el resto de Europa. Es decir, el paro, ¿para qué vamos a hablar? ¿No? Es muy superior. Entonces, quiero decir que no hay, la seguridad social está prácticamente quebrada y además, sobre todo, ha tenido una evolución impresionantemente negativa. Ya ni se habla de eso, o sea, es una cosa como que ya se da por quebrado. Entonces, no hay un solo indicador económico, no sé si a ti se te ocurre alguno, pero no hay un solo indicador económico que dé un mínimo respiro a la economía española. Entonces, en septiembre parece que va a explotar todo junto. Así es, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a ti y un abrazo a todos. Pues es el panorama. Nos vamos a ir a publicidad. Volvemos y vamos a hablar, y además vamos a hablar con una persona que ya ha intervenido en el programa, Manuel Fuentes Lama, un veterinario que vive en el campo, del campo, y se da cuenta de lo que falla en el campo. Y mientras, pues resulta que está también este señor, Pedro Sánchez, el de me quito la corbata y se arregla todo,
diciendo que el problema de todo también aquí es el cambio climático. Hombre, a lo mejor tiene algo que ver el hecho de que le hayan quitado a la gente del campo la capacidad de gestionar el campo, ¿no? Y se la han quitado para que nadie gestione nada. Eso sí, justificando dinero por todas partes, eso sí. Ahora, gestionarlo nadie. El campo lleno de ramas por los suelos, los cortafuegos abandonados, no se pueden ni tan siquiera recoger libremente piñas. Resultado, los incendios se empiezan a expandir por todos los lados. Bueno, vamos a publicidad y hablamos con él. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Bueno, pues antes de que vayamos a hablar con una persona que vive en el campo, del campo, por el campo, para el campo, conoce el campo,
es veterinario, es una persona que además ya ha estado con nosotros y estuvo hablando de qué ocurría con la famosa historia del ataque a eso que se inventaron, decían las macrogranjas, pero por amor de Dios, déjele al campo que sea productivo, déjele a los agricultores que puedan funcionar, a los ganaderos que se puedan ganar la vida, déjenles que vivan en el campo, porque si no, entre otras cosas, hay abandono del campo. Y cuando hay abandono del campo, cuando no hay cuidado de los cortafuegos, cuando no hay recogida de todo el material combustible que queda en el suelo, ocurren incendios descontrolados. Bueno, pues ahora estamos en estas. En unos momentos vamos a hablar con él, pero antes de eso, déjenme que les mencione y que les hable de Cal Plus. Bueno, vivimos unos días, pues ya lo ven, con ajetreo permanente, con noticias por todos los lados, que si crisis, que si no crisis, venimos de la pandemia, estamos saliendo de la pandemia, nos han llegado a tener incluso recluidos, inmersos en un montón de cuestiones e incluso dentro de nuestras casas por obligación. Hemos tenido que cambiar a teletrabajo y todo ello teniendo la atención a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, lo de siempre. Bueno, todo junto, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren Cal Plus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren adquirir a distancia? Pues también les decimos cómo hacerlo. Directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Cal Plus de Mundo Natural. Bueno, vamos a escuchar lo que ha dicho, la argumentación que ha dado Pedro Sánchez al porqué de los incendios. ¿Por qué está ocurriendo lo que está pasando? ¿Por qué se expanden mucho más que antes? ¿Por qué tenemos unos incendios más devastadores? Para él, ya saben, es que va sota caballo rey. ¿Y en esta ocasión qué es? Bueno, pues si viene de explicarnos que la crisis económica y la crisis energética se soluciona quitándose la corbata, pues en este caso es el cambio climático. Escúchenle. Quisiera trasladar una evidencia, y es que el cambio climático mata personas, como hemos visto, mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, y también destruye los bienes más preciados del conjunto de la sociedad que se ve afectada por estos incendios, sus casas, sus hogares, sus negocios, su ganado. Y lo ha explicado que la causa de todo lo que estamos viendo en este tipo de cuestiones, él no asume para nada ningún fallo suyo, ni en el cuidado de los bosques, ni en haber quitado las potestades, la capacidad que siempre había tenido la gente del campo de cuidar del campo, él no asume absolutamente nada, no, todo es el cambio climático. Que la emergencia climática ha cambiado nuestra forma de prevenir y de luchar contra los incendios. No hay más que hablar con la gente que vive en las localidades que han sufrido estos incendios, o incluso también con la SBRIF o con la UME. Es evidente que ha cambiado la emergencia climática nuestra tarea de prevenir y de luchar y de extinguir los incendios. Eso exigirá, como lo está haciendo por parte de la Administración General del Estado, aumentar capacidades, como estamos haciendo, que ponemos a disposición de las comunidades autónomas, lo he dicho antes, de todos los incendios que se han producido este año, en el 80% ha participado la Administración General del Estado. Manuel Fuentes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Te lanzo directamente la pregunta que te teníamos que haber conectado la semana pasada, perdónanos que tuvimos ahí problemas y al final no pudimos conectar. Te lanzo la pregunta directamente, Manuel. La explicación cerrada que acabamos de escuchar de Pedro Sánchez ¿da una justificación, da una argumentación real a por qué están ardiendo nuestros montes o hay mucho más detrás? ¿Qué es lo que está pasando? Hombre, hay bastantes cosas más detrás. Yo creo que lo que no se debe de hacer es entrar en ese juego que entra esta persona. Es una cosa sin sentido, todos lo sabemos, y lo que tenemos que ir es realmente a ir a desgranar cuáles son las principales causas de que haya tantos incendios. Hay muchas causas, no es una causa única ni mucho menos, pero evidentemente el abandono del campo es fundamental. Pero fíjate, yo voy un punto más allá. No es solamente el abandono del campo, que lo es en una muy buena medida, sino también la gestión que se está haciendo del campo. Es decir, todos nosotros deberíamos de pensar dónde ocurren los incendios, qué bosques, qué tipo de árboles son los que arden, qué es lo que hay debajo de los árboles que arden, ¿y por qué hay esa maleza? Esa es la auténtica
columna a la que hay que ir. Me explico. Hay una serie de árboles, como son los pinos, como son los eucaliptos, que son los que mayoritariamente arden. Debajo de los pinos y debajo de los eucaliptos, raramente vamos a ver ganado de lidia, cerdo ibérico, muy raro. Sin embargo, debajo de las encinas, que hay ganado de lidia, hay ovejas, hay cabras, hay moruchas, hay cantidad de vacas de extensivo, de ganadería extensiva. Ahí son mucho más raros los incendios. Entonces, hay que ir sobre todo a valorar realmente el tipo de bosques que tenemos, el tipo de vegetación que hay debajo de esos bosques, y vamos a ver ahora por qué hay esa vegetación y por qué no la hay. Evidentemente, si cada vez es más difícil, pone la administración más difícil pastorear en determinados sitios, cada vez están criminalizando más y además a unos pasos agigantados el consumo de la carne, el consumo de la leche. Todas esas cosas nos llevan al abandono del campo, pero fíjate, insisto una vez más, no es solamente el abandono del campo, que es lo principal, sino también nos tenemos que fijar en la gestión de las masas boscosas. Últimamente, casi todo el mundo está pensando, ¡ay, qué bien, que se van a plantar árboles, se van a plantar árboles! Me parece fenomenal, pero ¿qué tipo de árboles? ¿En dónde se plantan esos árboles? Y después, lo que es más importante, esos árboles, ¿qué mantenimiento van a tener? Porque esos árboles hay que desbrozarlos, hay que podarlos, hay que hacer clareos, tienen un mantenimiento. Si me permites, para que me entienda la mayor parte de las personas, a todos nos gusta tener un jardín en casa, pero ese jardín, que al principio es muy bonito porque tiene un seto, tiene un césped, tiene este arbolito. Ese arbolito hay que podarlo, ese césped hay que cortarlo, ese seto hay que podarlo 2 veces al año. Y si no lo cuidamos, en lugar de tener un jardín, al cabo de 1 año, de 2 años o de 3 años, lo que tenemos es una maraña. Totalmente. Que allí no... Ese es uno de los principales problemas. Manuel, ¿hay alguien en este momento, porque se le ha retirado la capacidad que tenía, y tú lo explicabas, pastorear no es libre ni muchísimo menos? Es que en la mayor parte de sitios no es que no sea libre ni con permiso, es que está prohibido. Recoger ramas, tienes que pedir permiso. Recoger piñas, no puede ser para uso comercial, pero ¿cómo que para uso comercial? O sea, te ponen pegas en un montón de sitios. Los cortafuegos, yo por lo que he leído, están totalmente anticuados. Si los bosques han crecido tanto en altura como en extensión, necesitas otro tipo de cortafuegos, más cuidados. Se le ha quitado toda esa potestad, toda esa capacidad a la gente del campo. ¿Hay alguien haciéndolo? ¿No hay nadie haciéndolo? Partidas presupuestarias hay, se las están llevando en chiringuitos de estos maravillosos que no sirven para nada y nos cuestan un potosí. Mira, la respuesta es muy sencilla. ¿Quién que las personas que viven del campo van a cuidar mejor el campo? Totalmente, Manuel. Y la prueba es muy evidente. ¿Qué personas, qué colectivo de personas han estado apagando los fuegos? Los agricultores, los ganaderos, la gente que vive en el campo, los cazadores, que son los que realmente quieren al campo porque lo conocen. Todo lo que mira, se quiere lo que se conoce, y lo que no se conoce, al final no se quiere, y eso es lo que se defiende. ¿Me entiendes? Entonces, la gente del campo son los primeros que aman al campo y que lo van a cuidar porque viven de él. Es que es un argumento que es que no necesita más. Es así de sencillo. ¿Qué personas van a cuidar mejor el campo que aquellas personas que han nacido en el campo y que viven del campo? Pero si es que esto es de locos. Entonces, esta dinámica de los animalistas, de los ecologistas llamados de salón, que yo no sé si son de salón o de qué son, pero que lo que están demostrando con sus acciones y con esta legislación es que no conocen la realidad del campo. O sea, tú no puedes dejar el campo y decir, bueno, pues ahí que no vaya nadie, no tocarlo, que la misma naturaleza se regula. Es que eso es mentira. Es que a los árboles hay que podarlos, es que hay que desbrozar la maleza, pero por el bien de los animales, por el bien de las masas boscosas,
por el bien de la biodiversidad y por el bien de la economía rural, por el bien de todo. Pues Manuel, mientras estamos nosotros hablando, en el Congreso de los Diputados se han depositado 2 planes, no tienen forma legislativa pura, pero sí son planteamientos, proposiciones no de ley, para que se empiece a trabajar sobre ellos. Uno es de Podemos, el otro es del Partido Socialista. El de Podemos para reducir las explotaciones ganaderas, todavía más, para ponerles todavía más obstáculos. El segundo del Partido Socialista para forzar cambios importantísimos en tema de mantenimiento, tema climático, reducción de emisiones, tanto para ganaderos como para agricultores, para modificar todos los sistemas de riego, para que sean más eficientes, para que el goteo, para que no sé qué, es decir, para generar más costes para todo el campo, mientras estamos hablando. ¿Con esto se soluciona algo, Manuel? Con esto se agrava el problema. O sea, no es que se solucione, es todo lo contrario. Es que con esto se agrava el problema. Mira, acabas de nombrar una palabra clave, el aumento de los costos. El aumento de los costes es brutal. Mira, te voy a dar 3 datos, porque con los datos es el mejor argumento. El pienso ha subido de julio del año 2021 a julio del año 2022, o sea, el balance anual ha subido aproximadamente un 45%. Hemos pasado aproximadamente de 290 euros por tonelada a 420 euros por tonelada. El diésel se ha duplicado. Hemos pasado de 0,60 euros litro, estoy hablando del diésel agrícola, sí. a 1,23. 1,23 ya incluyendo los 20 céntimos estos de ayuda del gobierno y toda esta historia. La luz, lo de la luz es ya de apaga y vámonos, nunca mejor dicho. Estamos hablando, mira, tengo el dato de la granja de una persona muy conocida mía, estamos hablando de una granja de 250 vacas de ordeño, con 480 vacas en total, incluyendo la recría y todo esto, ha pasado de pagar 1.250 euros en julio del 2021 a 3.370 euros este mes. Ese es un dato exacto. Es un aumento, si no me están mal los números, aproximadamente del 170%. Los abonos, que es fundamental, pues hemos pasado de 340, 350, 360 euros tonelada a 680 euros tonelada. Es decir, prácticamente un 100%. Y todos estos gastos, lo que es más difícil de digerir, es que se podían evitar en una gran medida porque uno de los grandes problemas que tienen las explotaciones es la falta de base territorial. Es decir, sobre todo en el norte de España, en la zona de Galicia, en la zona de Asturias, de Cantabria, del País Vasco, Navarra, que hay pastos abundantes. Bueno, es que hay muchísimas granjas que el problema que tienen es que no tienen una base territorial, entonces se ven forzados a aumentar el aporte de piensos, a aumentar los abonos, a aumentar los cereales, cuando podrían estar pastando los animales. Si esos animales están pastando, van a regular todo y van a abaratar muchísimo los costes. Y encima te van a hacer la función de cuidado de los montes y de cuidado del campo. Efectivamente. Manuel, muchísimas gracias, porque además es que eres un completo baúl de datos, lo cual, como tú bien decías, y es verdad, es la mejor manera de intentar convencer a la gente. Muchísimas gracias, Manuel, y esperemos que esto empiece a cambiar, porque efectivamente, como tú dices, si se bombardea a la gente que vive en el campo, si se les impide cuidar el campo, pues ¿quién va a cuidar el campo? Nadie. Pues ojalá tengas razón, me parece que no. Porque me refiero, al deseo, sí. Efectivamente, me refiero al deseo. Has nombrado ahora 2 proposiciones no de ley, una de Podemos y otra del PSOE. Yo te adelanto que hay un anteproyecto de ley, que ya lo aprobó el Consejo de Ministros, que evidentemente por eso es un anteproyecto de ley, el anteproyecto de ley de bienestar animal, que es una auténtica barbaridad, que me consta que quieren darle un empujón, es decir, echarlo a andar aprovechando ahora que es agosto. Y yo lo que sí te pediría, en la medida que puedas y en la medida que sea posible, es hablar de este tema largo y tendido, porque esto da muchísimo que hablar, es una auténtica salvajada lo que quieren hacer con el tema de la ley de bienestar animal, y creo que daría mucho de sí para hablar largo y tendido.
Pues lo haremos, Manuel, no lo Muy dudes. bien. Un abrazo muy fuerte, Manuel, y muchísimas gracias. Gracias a ti. Un saludo. El sectarismo de esta gente y el manoseo político de todo se lo está cargando todo. O sea, desde el campo hasta las explotaciones, hasta la economía, hasta el control de los precios. Yo no he visto una gente con tesis más enloquecidas en la vida. Y el pequeño problema es que debe ser lo único en lo que trabajan, con y sin corbata. Me sorprende que los auténticos ecologistas, los auténticos amantes del medio ambiente, no pongan el grito en el cielo ante esta nueva religión pretendidamente medioambientalista, que lo que hace es destruir justamente nuestro entorno. Yo creo que Manuel Fuentes Lamas lo ha explicado muy bien. Las gentes del campo son las más indicadas para proteger el campo. Pero si se está regulando e impidiendo la mínima interacción del ser humano con su entorno natural, hace que los ganaderos y los pastores no puedan llevar a sus rebaños a pastar en las zonas que realizan una labor de limpieza. Impiden que cualquier persona se lleve ramas o hojas secas o incluso piñas, como bien decías, que son un combustible enorme que se produce en los bosques. Que no limpian los bosques argumentando estos pretendidos medioambientalistas que el bosque debe autorregularse a sí mismo y que por tanto no hay que limpiarlo, que ese es el sustrato que alimenta a la tierra. Cuando se generan altas temperaturas, como en estos tiempos, y no se han limpiado los bosques, cualquier pequeña chispa provoca los incendios que hemos visto. Estamos teniendo el verano más difícil de toda la década en cuestiones de incendios. 60.000 hectáreas se han visto arrasadas y tenemos un gobierno que efectivamente no legisla en favor del campo ni de todo el mundo agrario en general. Un ministro como el de Consumo, Alberto Garzón, que cada vez que abre la boca sube el pan, diciendo que nuestra ganadería es mala, que la carne española es mala porque viene de productos de ganado que es maltratado en granjas y cosas por el estilo, que atenta constantemente contra la industria agroalimentaria, y ahora con nuevas legislaciones, el tema de los fertilizantes, hay que reducirlos, sí. La cuota de agua por extensión de riego también. Tenemos el trasvase Tajo Segura con todos los regantes protestando porque han limitado el caudal que llega hacia la huerta del Levante, argumentando que el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez es insuficiente, en fin, que están arruinando todo lo que es el campo, el bosque y nuestra naturaleza. Jesús Ángel, último comentario del programa. Pues nada, que el cambio climático no mata, lo que mata son los políticos insensatos que no dejan a la gente del campo pues tenerlo limpio, tener los bosques limpios, que se puedan hacer cortafuegos, que se cuide los árboles para que no haya incendios, y luego, pues lógicamente, hay que decir que los árboles no se enciendan solos, o sea, no arden solos. O sea, para que un árbol arda tiene que haber una temperatura de 100 grados, que hasta ahora no la hay. Generalmente lo hace gente que incendia los bosques, y lo que tendría que hacer Pedro Sánchez como responsable de la seguridad en España es perseguir a esa gente con penas, en condiciones, e ir a por ellos. Esto es lo que mata y lo que provoca el desastre en el campo. No es que hayamos tenido unas temperaturas más altas de lo normal, que es verdad, eso no provoca los incendios. Los incendios lo provocan gente que quema el monte, y la falta de previsión ante los incendios que a veces tenía que haber tomado mucho antes y que no ha hecho. Y todo, pues todas estas medidas de los ecologistas de salón lo que está provocando es que el bosque no esté cuidado, y a no estar cuidado pues está perfecto para los pirómanos y para luego contar el rollo chino del que el cambio climático mata. Lo que mata son los políticos irresponsables que no toman las medidas adecuadas. Bueno, nos marchamos del programa, sí. Y nos marchamos de vacaciones, de verano. Hasta septiembre, si Dios quiere, empezamos ya los nuevos programas con toda la parrilla actual y con nuevos programas que se van a incorporar a la cadena, que poco a poco iremos anunciando a todos nuestros telespectadores, y que, bueno, lo que estamos buscando sobre todo es ampliar, digamos, contenidos propios de la cadena, y también pues darle un fuerte impulso para estar cada día más en casa de nuestros telespectadores, y para que la cadena de la libertad, la cadena de la resistencia, pues vaya a más. Y este año yo creo que va a ser el año decisivo, porque además ahora más que nunca, ante esta auténtica dictadura mediática que vivimos, necesitamos un oasis de libertad que se llama Distrito Televisión. Bueno, pues entonces yo no les despido hasta el domingo a las 10, hasta el próximo domingo, sino hasta que pasemos agosto, y ahí nos vemos domingo a las 10. Hasta entonces, ya saben, pedazo de reto que les dejo a levantar España.